Dios les guarde, mis amados hermanos. Vamos entonces a ir rápidamente con nuestra introducción. Mire, yo quiero decirle que esto que vamos a dar principio, por supuesto, ustedes ya recibieron un calendario, están ahí todas las clases, las materias que vamos a ir tomando. Van a ser gradualmente, pero después el día de hoy yo haré una presentación y después vienen 3 semanas en las que estarán tomando módulos del Antiguo Testamento. Después de la tercera semana, entonces tenemos otra presentación de otro módulo en el que yo regresaré. Pero entre esta semana y la cuarta semana, cuando regresan y nos vamos a ver, yo los voy a ver a ustedes, necesitan traer una asignación de trabajo que se les ha dado. Es decir, que cada vez que se reúnan conmigo, ustedes deben haber subido a la plataforma, les vamos a enviar el enlace para que allí ustedes hagan el reporte del avance de lo que van a estar haciendo durante esos lapsos, esos intervalos de tiempo. Así es de que, por favor, yo sé que va a haber preguntas exactamente igual que en cualquier salón de clase. Siéntanse con toda la libertad y la confianza de hacer cualquier pregunta. Trataremos de responderles a ustedes en la mejor manera y lo más rápido posible que nosotros podamos. Cualquier situación técnica también que se presente, ya lo escucharon, pueden comunicarse con nuestro hermano Jorge, quien es el encargado de este asunto de la tecnología. Damos muchas gracias a Dios por la generosidad de las iglesias que nos han bendecido para comprar este equipo, a través del cual ahora nosotros estamos conectándonos con ustedes. Así es de que, mis amados hermanos, en el nombre de Dios, vayamos adelante y extendamos la visión. Y mire, precisamente de eso es de lo que yo deseo dar principio, la visión. Todas las cosas empiezan con eso, con una visión. Le doy gracias al Señor porque ha puesto la inquietud en ustedes, ha habido la respuesta y también nuestros maestros se han esforzado muchísimo. Ustedes van a ver que, por ejemplo, para las clases, la primera sección de Antiguo Testamento, ustedes van a tener 17 videos allí para ir viendo cada uno de ellos, aparte de las presentaciones que el profesor va a estar haciendo. Ya están grabadas, ustedes podrán ir a ellas, darle una revisada, recibir la enseñanza y luego, después de ver los videos, deben hacer un examen también en línea. Va a aparecer allí. Cada maestro le explicará cuál va a ser la manera para calificar su materia. Estamos uniformizados, así es de que no habrá grandes variantes de una materia a otra. Pero ya cada maestro tiene la responsabilidad de explicarle mientras hace la introducción. Yo quiero decirles a ustedes que para esta clase, entonces, ustedes vienen el día de hoy, pasan 3 semanas que se van a reunir para Antiguo Testamento y luego nos volvemos a ver. Ya tienen ahí en su mano el calendario. ¿Tendrán alguna pregunta respecto al calendario, hermanos? ¿Es entendible? Ok. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, comuníquenos. Nos pueden enviar un mensaje, posteriormente pueden escribirnos y responderemos. Bien, cada maestro tendrá que responder a las preguntas de su respectiva clase a sus estudiantes. Está también el hermano Jorge para cualquier cuestión técnica y bueno, ya tienen ahí los demás contactos. Vamos entonces, mis amados hermanos, cuando ustedes regresen la próxima ocasión que nos reunamos, ustedes deben de traer ya un reporte, un resultado de la asignación que van a recibir el día de hoy. El hermano Jorge va a hacerles llegar también algunos documentos. Ustedes van a recibir un libro que está en formato PDF. Es un libro, aunque este no lo es físicamente, pero es un libro así como este. Este es una Biblia, pero usted va a encontrar también el libro, si desea comprarlo, en este formato, en papel, en impresión. Pero es exactamente el mismo y usted lo va a recibir en un formato de PDF. Podrá ampliar ahí sus conocimientos
Si está más interesado, puede ir también a otra bibliografía que más tarde le compartiremos también. Pero gracias, hermanos, por haber adoptado, abrazado esta visión. Y todas las cosas empiezan así, con una visión. Así es de que nosotros, yo quiero en este momento hablar con ustedes y dirigirme precisamente a eso. Cuando respondimos a la petición de nuestros hermanos en Houston para desarrollar un programa en plantación de iglesias, yo también compartí con los hermanos en Monterrey y a otros hermanos les he estado diciendo. No es que esto sea exclusivamente plantación de iglesias. Vamos a ir entendiendo durante el curso qué es lo que significa, porque a veces pensamos que plantar una iglesia vamos a necesitar un edificio o vamos a necesitar muchas cosas, pero hay diferentes modelos para las iglesias. Cuando servía en la oficina de plantación de iglesias en la Convención de Texas, nosotros manejábamos 24 modelos. Así es de que, pero en resumen, la idea es extender el reino de Dios mediante estas prácticas que nos van a ayudar. Y empieza con una visión. Y por eso hablamos del programa de plantación de iglesias y revitalización de iglesias. O sea, la iglesia necesita también cobrar fuerza. La iglesia necesita también en un momento dado expresar la vida que ya el Señor Jesucristo ha puesto en ella, se la ha dado. Y Él dice que nosotros debemos, si estamos saludables, debemos de dar fruto, y si estamos unidos a Él, mucho fruto, y dice que ese fruto permanecerá. Así es de que también esta es una buena oportunidad para fortalecer la vitalidad de la iglesia. Pero la iglesia requiere para eso una visión clara. Esa visión, porque toda organización, toda empresa, toda iniciativa, toda acción en donde está la participación del hombre, debe haber una visión, y esa visión debe de venir de Dios, pero empieza con eso, requiere una visión, pero esa visión debe ser una visión clara. Esa visión debe ser una visión inspiradora. Esa visión debe ser también, amados hermanos, una visión apasionante. Es decir, que nos motive a entregar, a invertir nuestra vida en aquello que estamos haciendo. Porque tenemos esa visión Dios nos la ha dado y deseamos ser usados por Él. Queremos ser instrumentos de nuestro Dios. Así es de que debe ser apasionante y eso va a reflejar en las acciones, en lo que nosotros hacemos. Así es de que, mis amados hermanos, la multiplicación debe ser un acto natural. O sea, el ser viviente se fue creado precisamente para eso, para multiplicarse. No podemos entonces nosotros excluir a la iglesia de esa gran responsabilidad que tiene de multiplicarse, de llevar mucho fruto. Es un acto natural la multiplicación. En el proceso del crecimiento de la iglesia se refleja entonces la madurez. En la medida en que la iglesia va madurando, es como todo organismo viviente. O sea, nace, crece y una vez que madura, se reproduce. Y la palabra de Dios nos asegura que a diferencia de todos los demás organismos, la iglesia del Señor Jesucristo no perecerá. Ni siquiera las puertas del mismo infierno van a prevalecer en contra de ella. Eso es lo que nosotros creemos. Por eso nos motiva, por eso nos impulsa, hermanos, a hacer lo que estamos haciendo. Y yo creo que nosotros necesitamos compartir, infundir este tipo de visión inspiradora en cada uno de los discípulos que vayamos alcanzando para el Señor Jesucristo. Así es de que, mis amados hermanos, tenemos eso y va a reflejar entonces la madurez de la iglesia. Este proceso entonces implica un llamado. Y ese llamado que Dios nos ha hecho no es otro, es igual para todo mundo.
Aquel que está pensando en edificar una iglesia grande, aquel que está pensando en edificar una iglesia en un hogar, aquel que está pensando en desarrollar una iglesia a las cuales llamamos también orgánicas, no hay diferencia alguna. Aquel que está pensando en iniciar una iglesia en un área rural o en una zona metropolitana como en la que ustedes están. Nosotros como Seminario Lacy entendemos, aceptamos, reconocemos la responsabilidad que tenemos de dar a conocer, de desarrollar el seminario y que sea conocido entonces como una institución de preparación de siervos de Dios, de edificación, de enseñanza en la teología, pero con un énfasis bien marcado hacia la tarea misionera. Para eso nosotros hemos desarrollado y continuamos desarrollando alianzas estratégicas con organizaciones, como lo es la Red de Multiplicación de Iglesias, una organización internacional con muchísima experiencia que está ahora trabajando también con nosotros. Y creemos que esto será de bendición para usted, porque no importa en dónde vaya a ejercer el ministerio, en las zonas metropolitanas lo necesitan, a eso le llamamos las misiones urbanas. Entonces necesitamos plantar nuevas obras. Cada día las colonias, a veces ni siquiera al ritmo del crecimiento de las colonias, podemos satisfacer la necesidad de plantar una iglesia. Todos los días, por ejemplo, en el área metropolitana de la Ciudad de México, todos los días una nueva colonia se está formando y no tienen una iglesia. Es decir, que cada día nosotros deberíamos de plantar por lo menos una iglesia, para que cada colonia pueda tener entonces ahí un acceso a escuchar y la oportunidad de ser confrontado y bendecido con el mensaje del Evangelio. Pero se necesitan hombres y mujeres como ustedes para poder hacer esto, hermanos. Yo creo que es el tiempo de Dios. Estoy convencido de eso. Y ya sea que ustedes estén en el campo, estén en las áreas urbanas, donde cada día la población va creciendo, creciendo y creciendo, la tarea a la que Dios nos ha llamado y la visión no es otra. O sea, nosotros tenemos que extender el reino de Dios. Hemos sido llamados para hacer discípulos. Para ser discípulos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Seminario Lacy dentro del próximo año tendrá una plataforma misionera allá en Europa, en España, porque queremos penetrar a los grupos étnicos que están llegando a Europa y que necesitan desesperadamente escuchar el mensaje del Evangelio. Les invitamos también a ustedes como iglesia porque tal vez puedan involucrarse en este esfuerzo. Nuestros estudiantes del el cuarto año de la licenciatura en misiones lo van a pasar allá. Allá es donde ellos van a vivir. Enfrentando, confrontando, tratando de hacer discípulos allí en esos lugares. Así es de que, amados hermanos, el resultado de una visión apasionante, de una visión clara, una visión inspiradora, no puede llevarnos a otra cosa más que a la multiplicación. Entonces, Dios nos ha hecho ese llamado que implica hacer discípulos. Y entonces, ese es el resultado de obedecer el llamado que nosotros conocemos de la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión la recibimos de parte del Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Las organizaciones, amados hermanos, los líderes que buscan patrocinar programas exitosos de plantación, de revitalización de iglesias, necesitan desarrollar una visión apasionante que refleje en sus acciones. Nuestra experiencia con cientos de plantadores en entrenamientos y asesoría en varias organizaciones, en varios países, nos confirma, amados hermanos, nos confirma, nos asegura, nos muestra, allí está la evidencia. Confirma que aquellos que tienen una visión clara y cuyo liderazgo es compartido, tienen muchas más posibilidades de prosperar, de progresar,
de hacer realidad la plantación o la revitalización de cualquier iglesia con la ayuda de Dios. Pero también hemos visto que, por el contrario, cuando solo se habla de plantación y solo se habla de revitalización de iglesias y no se realiza nada en concreto, pues los esfuerzos simple y sencillamente dan como resultado frustración y el proceso se tambalea y tristemente en muchas ocasiones termina fracasando. Una visión entonces clara e inspiradora, liderada por el Espíritu Santo, va a ayudar siempre a la iglesia local, a florecer, a fortalecerse, a establecerse en las comunidades de fe. Llámense células, llámense estudios bíblicos, llámense casa de oración, llámense plantación de iglesias, etc. En todos los casos, usted está alcanzando gente con el poderoso mensaje del Evangelio y haciendo discípulos para que el reino de Dios avance y penetre la oscuridad, las tinieblas de este mundo que desesperadamente está esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo le desafío a que vayamos a lo largo de esta experiencia. Vendrán pruebas, tal vez cuestiones de trabajo, probablemente asuntos de salud, pero yo quiero decirle que vale la pena estar involucrados en el extendimiento del reino de Dios. Así es de que vayamos adelante, hermanos. Preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios, hermanos. Excelente, hermano, acá en Houston. ¿Sí nos escucha, hermano? Le escuchamos muy bien, sí, hermano Rick. Sí, hermano, excelente. Sí, no, excelente, hermano. La visión que están proponiendo es prácticamente lo que la Biblia nos está incitando a poder nosotros servirle en un poquito o en mucho a Dios. Y sí, hermano, nos encarrilamos al 100% en lo que en la visión que usted tiene, que tiene el pastor Rick, y pues en eso estamos, hermano. Vamos a echarle ganas, como dicen allá en Monterrey. Yo soy de Monterrey, vamos a echarle todos los kilos al asador. Y básicamente, hermano, aunque sean kilos de cabrito, ¿no? Sí, por lo menos. Así es. Es importante, hermano, porque las almas, como usted dice, hermano, se están yendo al infierno, hermano. Se están yendo y uno como cristiano tiene esa responsabilidad de llevarlos, mínimo exponerles el evangelio. Ya si ellos, el trabajo de nosotros no es convencer a nadie. El trabajo de nosotros es solamente ser obedientes y ya si no hacen caso o caso omiso, ellos sabrán. Pero básicamente, hermano, esa ya será su responsabilidad. Pues vayamos entonces adelante, hermanos. Entonces yo quiero invitarle a que nos introduzcamos entonces a esta siguiente enseñanza. Vamos a ir entonces ahí, hermanos, en el módulo de introducción. Entonces, ustedes van a tener algunos de los materiales. Estamos aquí sincronizando esto. Bien, pues ya tuvimos la bienvenida a ustedes y no tendremos espacio para hacer una presentación personalizada de cada uno de ustedes, hermanos, pero en la medida en que esto pueda ser necesario, diga su nombre y haga la pregunta. Trataremos de cubrir este material. La primera cosa es la visión, la misión y la declaración de fe de los valores. Y vamos a adentrarnos rápidamente, hermanos, a ese asunto que nos va a ocupar en este momento. Así es de que vamos aquí quiero comentarles a ustedes que el objetivo es permitir que ustedes se relacionen con el grupo, que identifiquen también. Esta sesión es uno de los tiempos más importantes para cada módulo. Expresen las cargas que tengan cuando regresen con sus reportes, las experiencias que hayan tenido. Y el objetivo de la sesión es que al final de esta sesión, cada uno de ustedes,
cada uno de los que están participando en el programa van a tener la oportunidad de afinar sus declaraciones, lo que van a escribir en el material que el hermano Jorge les va a hacer llegar para implementarla en la siembra de una nueva iglesia o en el establecimiento de una célula o de un grupo de estudio, de una casa de oración, como ustedes le gusten llamar. Los hermanos en Cuba le llaman casa oración. Y bueno, pues es eso, ¿verdad? Un grupo de creyentes que se reúne para edificarse, para compartir, para estudiar, para escudriñar, para servir, para escudriñar la palabra de Dios y para servir al prójimo. Cada participante, entonces, hermanos, va a traer y presentará sus declaraciones que van a estar elaboradas ahí en el material que se les va a dar. Y entonces habrá momento también para compartir 1 o 2 ejemplos. Quiero también decirle que en primer lugar debe de buscar los aspectos positivos de esas declaraciones. Escríbalas, reescríbalas, léalas, piénselas, porque como hemos dicho, se necesita desarrollar una visión que sea desafiante, que sea inspiradora. Entonces, vamos a tener tiempo para hacer la evaluación de esas declaraciones según los criterios que vamos a indicar un poco más adelante. Vamos a hablar de ellos. Vamos a expresar algunos criterios en cómo formularla y entonces nos vamos a retroalimentar. Esta es también una de las ventajas que tenemos en un aula virtual. Se trata de buscar una educación, una experiencia educativa que sea participativa, que sea colaborativa. Vamos a edificarnos unos a otros, como bien la palabra de Dios lo dice, ¿no? O sea, nos necesitamos todos los miembros del cuerpo hasta que todos lleguemos al entendimiento completo de lo que es el amor de Cristo Jesús, que podamos comprender cuál es la altura, la profundidad, la anchura, pero eso se da en la comunión de la iglesia. Así es de que vamos a edificarnos, hermanos, y vamos a hacer esas evaluaciones con los criterios que vamos a compartir más adelante. Bien, el primer aspecto. Entonces, una declaración de visión es ver un cuadro, pero una imagen clara de lo que Dios quiere. No lo que yo quiero, no lo que yo estoy soñando, no lo que a mí se me ocurre. O sea, lo que Dios quiere que sea su iglesia en la comunidad, en el contexto, ahí donde usted está sirviendo. Ahí en su colonia, con las características de la gente a la que quiere alcanzar, tal vez sus vecinos, tal vez sus familiares, tal vez sus compañeros de trabajo, pero tiene que ser algo. Usted debe de buscar eso, preguntarle a Dios cómo es que usted puede ser usado por Él para insertarse y poder tocar a esa comunidad, a ese núcleo, a ese grupo de personas que usted se ha propuesto llevarles la esperanza a través de la predicación del mensaje del evangelio. Así es de que, entonces, escriba su visión respaldada con citas bíblicas. No es lo que nosotros simplemente soñamos. O sea, es la visión que Dios nos ha dado. Su visión está allí claramente, amados hermanos, expresada en su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Escríbanlo claramente, pero respáldelo con citas bíblicas. Evalúe, haga una evaluación de lo que ha escrito y hágase usted mismo las preguntas. ¿Es clara? O sea, ¿lo entiendo yo? ¿Lo puede entender alguien más? ¿Es lo suficientemente clara para que cualquier persona lo pueda comprender? Ahí empieza, mis amados hermanos. O sea, debe ser clara la visión y debe ser entonces también lo suficientemente no solo para nosotros, pero para los demás. Así es de que hagámonos esas preguntas. Cuando nosotros ya le escribimos, apoyamos con los textos bíblicos, hacemos una evaluación y nos hacemos la pregunta, ¿es clara? Ahora hemos dicho que una visión debe ser también desafiante. Preguntémonos entonces, si eso que escribimos ahí realmente es algo que nos está desafiando. Si lo que escribimos ahí es algo que va a desafiar a las personas que se van a venir y que van a empezar a unirse a este movimiento de crecimiento de iglesia, de revitalización de la iglesia, de plantación de iglesia. Entonces, hagamos eso. ¿Es desafiante? O sea, ¿nos desafía? Usted sabe que los desafíos es algo que necesita ver en la vida. Una persona que no tiene desafíos por delante, mire, pronto mengua, pronto decrece
Y algunas personas hasta terminan muriendo. A veces, hermanos, ahí, tristes, acongojados, deprimidos. No hay algo que les motive, no hay nada que les desafíe. A veces ni siquiera levantarse en el día. Y quieren estar solamente durmiendo. La visión, entonces, amados hermanos, debe ser entonces desafiante. No solo clara, pero también desafiante. Una visión de Dios debe estar orientada hacia el futuro. Cuando nosotros escribamos esa declaración de visión, ahí hay otro componente. Usted puede ir tomando nota ahí si gusta. Entonces tiene que hacer primero una declaración de visión apoyada con textos bíblicos, pero las características de esa visión, cuando usted la evalúe, debe entonces, dijimos que debe ser clara, escrita con claridad, que todo el mundo la pueda entender, que yo la pueda entender, que los demás lo puedan entender. Pero también lo que he escrito ahí debe ser desafiante, porque eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos impulsa. Miren, las personas que desean hacer algo en la vida, pronto se unen con aquellos que también lo desean. He leído por ahí en algunos libros algunas ilustraciones que dicen que las aves del mismo plumaje siempre vuelan juntas. Así es de que si usted desea tener una iglesia con visión, con pasión, empiécela así. Si usted desea revitalizar la iglesia, empiece esos núcleos, esos grupos, esas células, esos lugares de estudio bíblico, de predicación, de oración. Empiécelos así y pronto la gente se va añadiendo porque las aves del mismo plumaje vuelan juntas. No va a evitar que alguien se quiera unir a la parvada, pero no va a aguantar el vuelo. Pero en el nombre de Dios nosotros podemos ir. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, que nosotros hagamos una declaración de la visión. Es desafiante. Y esa visión incluye otro componente. Está orientada al futuro. No es solamente sobrevivir. No es solamente cómo vamos a abordar la problemática del tiempo presente. Esto tiene que ver también, o sea, hacia dónde nosotros queremos llegar, hacia dónde nos vamos a extender, dónde queremos estar. Es hacia el futuro. Mire cómo le damos gracias a Dios porque la primera iglesia bautista de Monterrey hace algunos años cumplió 150 años. Ahorita ya están en 154, ¿no, hermanos? En el 154 aniversario. Ya van al 155, ha permanecido, ha estado ahí estable la obra. ¿Por qué? Porque hubo hombres y mujeres con visión del futuro. Hay iglesias que a veces nacen y a los 2, 3 años, 4 años, 5 años, ya murieron. Hay iglesias que también llegan a perder la visión y luego solamente están sobreviviendo. Pero es tiempo de revitalizar las iglesias, es tiempo de plantar nuevas iglesias, es tiempo de continuar predicando fervientemente el evangelio para alcanzar a otras comunidades. Y así como el ejemplo de los líderes que nos antecedieron, que tenían una visión, amados hermanos, este es el tiempo también nuestro. Ellos serán juzgados por el Señor, recibirán sus premios, sus recompensas. Pero ¿qué de nosotros? El desafío ahí está. Y el desafío suyo y el desafío mío es seguir desafiando a las generaciones. Así que esa visión debe estar orientada hacia el futuro. Orientada hacia el futuro, mis amados hermanos. No perdamos de vista esa gran necesidad. Y luego debemos de preguntarnos, esto que estamos aquí escribiendo, esta visión que estamos desarrollando, ¿es posible? Debemos de preguntarnos. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. La salvación, que es algo que solamente Dios puede hacer, Dios lo hace. Es por medio de la fe. Esta visión que Dios nos ha dado proviene de Dios. ¿Es posible? Cosas que ni siquiera han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que confían en Él.
Soñemos y soñemos en grande, y soñemos en grande para Dios. Vayamos a su palabra, veamos lo que Él dice, veamos lo que Él nos promete, que a lo largo de la vida hemos confirmado que Él es fiel. Porque Él es fiel y justo. Él es fiel. La Biblia dice que aun cuando nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. ¿Es posible? Sí. Señor, ¿será posible ir hasta lo último de la tierra? ¿O es que acaso nosotros debemos de quedarnos aquí solamente enfrascados en nuestro entorno, en nuestra colonia? Es en Jerusalén. Dios tiene poder para tocar, cambiar y transformar la parte inmediata que está en nuestro alrededor. Claro que sí. ¿Podrá ser que podamos ir un poco más allá y que el mensaje del Evangelio pueda hacer un impacto en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra? Amados hermanos, esa es la promesa de Dios. La visión entonces tiene que ser clara, desafiante, estar orientada hacia el futuro, y sabemos que en Dios eso es posible. Ahora, ustedes como líderes tienen que ir evaluando en el paso, en el camino, en el desarrollo de la nueva obra. ¿Cuáles son los recursos que necesito? Recurso espiritual número 1, prometido por Dios, y no le va a hacer falta. Número 2, recursos humanos. Dios va a enviar a cada persona que Él tiene ya preparada, que está tocando su corazón, que está poniendo también esa inquietud, igual que en usted, para llevar adelante lo que Él se ha propuesto hacer. Así es de que Dios enviará a las personas para que fortalezcan ese movimiento, para que fortalezcan esa célula, ese nuevo centro de predicación, esa iglesia orgánica, esa iglesia semilla. Dios la va a enviar. Y junto con ellos, mis amados hermanos, nos hace llegar los recursos económicos, porque hasta este día nosotros podemos dar testimonio de que no hemos tenido falta de ningún bien. El Dios nuestro es un Dios fiel, que da semilla al que siembra. Usted y yo debemos de creerle a Dios y debemos de salir a sembrar fielmente la palabra de nuestro Dios. Y todo lo que nos falte, Él lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es de que, ¿es posible? Por supuesto que es posible. Es posible. Bien, hermanos, comentarios, preguntas. Si no hay, entonces vamos a continuar, vamos a ir adelante para tratar de recuperar el tiempo que dejamos por ahí, que se nos quedó. Pero vamos entonces, digamos entonces, hermanos, ¿o habrá alguien que tenga una pregunta? Vamos ahora a compartir un poco sobre los criterios para la misión. La declaración de misión, entonces, es una descripción clara y sencilla. Hablamos de la visión, pero ahora vamos a hablar de la misión. La declaración de la misión es una descripción clara, es una descripción sencilla de lo que Dios quiere que haga una congregación. O sea, lo otro es general, esto ya es particular. Lo que Dios quiere que haga la iglesia que está en Houston, la iglesia que está en Monterrey, la iglesia que está en Guadalajara, la iglesia que está en Veracruz, la iglesia que está en Puebla. La iglesia particular específica. Lo que Dios quiere que haga la congregación. Así es de que debe ser clara, una idea clara de lo que Dios quiere que haga esa congregación en particular. Escribe entonces su misión, y esa, cuando usted la esté escribiendo, cuando esté escribiendo su misión, debe estar respaldada con citas bíblicas. Otra vez, con citas bíblicas. Pero ya en una aplicación mucho más particularizada, más personalizada. Y entonces también haga lo mismo que hizo en el otro proceso. Evalúe. Después de escribirlo, evalúe. ¿Se entiende? ¿Es claro lo que escribí? ¿Lo puede entender cualquier persona que llegue aquí al grupo? Entonces debe ser así. Indica también ahí en la misión
cómo va a lograr la iglesia su visión. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? La misión de la iglesia es llevar adelante la visión. ¿Cómo lo va a alcanzar? Eso es la misión. Indica cómo va a lograr la iglesia alcanzar la visión. ¿De qué manera ayuda? Entonces ayudará a lograr su visión. ¿De qué manera ayudará a lograr su visión? O sea, la declaración de misión, ¿de qué manera nos ayuda a llevar adelante, a realizar la visión? Bien, una vez que usted ha entonces escrito, ha desarrollado la misión, la declaración de fe también es una parte muy importante. Haga una declaración de fe. Mire, si usted no lo hace, van a empezar a llegar personas de diferentes maneras de pensar. Gracias a Dios por aquellos que llegan a la iglesia, sean nuevos o ya conozcan al Señor. Pero a veces resulta que no es tan fácil trabajar con personas que ya conocen al Señor Jesucristo, que vienen tal vez de alguna otra congregación, en donde han estado escuchando algunas enseñanzas que no son compatibles a lo que nosotros enseñamos. Así es de que antes de que tomen una decisión de unirse al grupo, ellos deben de conocer muy claramente cuál es nuestra fe. Tenemos que tener una declaración de fe. Para eso, mis amados hermanos, entonces la declaración de fe no es otra cosa más que un resumen de las doctrinas principales de esta congregación, de esta iglesia que vamos a iniciar, de esta iglesia que vamos a revitalizar, de esta iglesia que vamos entonces nosotros a plantar. Así es de que la congregación debe ser un resumen muy claro de las doctrinas básicas de la congregación o de la denominación, ¿sí? Entonces, no olvidemos eso, hermanos, porque vamos a evitar muchos problemas. Cuando no se tiene esto, se llegan a tener muchos problemas. De repente le aparece en la iglesia cualquier profeta caído del cielo que dice que viene en el nombre de Dios y que usted le tiene que dar un espacio y que él debe de enseñar y que Dios lo mandó ahí a eso. Y empieza a enseñar cada cosa que la palabra de Dios no lo enseña, no lo confirma. Entonces, para evitar problemas y dificultades en el tiempo futuro, necesitamos con toda claridad desarrollar esto. Así es de que escríbalo, ese resumen de las doctrinas principales de la congregación y comunica entonces eso en una forma clara y sencilla, lo que la iglesia cree. Esto es lo que nosotros creemos. Es lo que nosotros creemos. Tenga mucho cuidado porque eso le ayudará para mantener a la congregación en unidad. Si no, mire, muy pronto Satanás va a lograr de las suyas. Entonces eso nos va a ayudar. Ya más adelante hablaremos de algunas otras cosas y otros profesores les estarán compartiendo también sobre algunas estrategias de cómo ayudar a la iglesia a crecer, a desarrollarse. Pero desde el principio, empiécelo así, con una declaración sencilla sobre lo que la iglesia cree, las doctrinas que abraza. Escriba la declaración de fe de su iglesia madre o de su denominación, respaldadas también otra vez con citas bíblicas. ¿Sí? ¿Sí está entendido, hermanos? ¿Está comprendido? Porque están ustedes muy callados y me tienen a mí hablando y hablando. ¿Tendrán alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Sí, hermano. Diga. Qué importante es cuando el pastor toma la visión que debe dar la iglesia. ¿Qué importante, qué perdón? Qué importante es que el pastor tome la visión para transmitirla a la gente de la iglesia. Perdón, no se alcanza a escuchar con claridad, hermano. Qué importante es que el pastor... Qué importante, hermano, es que el pastor esté casado con la visión de la iglesia. Para poder sí, por supuesto que sí, hermano. Mire, ¿cómo podrán caminar dos si no se ponen de acuerdo?
Tan simple y tan sencillo como eso. O sea, cuando un pastor llega a una iglesia que está establecida, eso es muy saludable. Voy a utilizar esta alegoría. Usted no se quiere casar con una persona que no piensa, que no comparte los mismos valores que usted. Va a tener problemas en el futuro. Por eso la Biblia muy claramente dice, no unáis a yugo desigual. Para poder caminar se necesita estar de acuerdo, que vamos en esa dirección. Para jalar juntos. Así es, hermano. Estoy utilizando la palabra jalar porque dice yugo. ¿Qué es lo que hacen los animales cuando tienen el yugo? Yo crecí en el rancho, yo les he hablado a ustedes de eso. Mi abuelo me enseñó cómo uncir los bueyes, cómo arar la tierra. Yo utilicé el arado. Yo sé lo que significa eso y mi abuelo siempre me dijo que se escogían los dos animales que iban a ir allí, más o menos que tuvieran el mismo tranco, la misma zancada, para que uno no se adelantara, el otro no se quedara atrás, porque se iban a lastimar mutuamente. Se iba a ir el surco chueco. Entonces sí es muy importante. Claro que sí, hermano. Es muy importante. Ahora, quienes van a iniciar una nueva obra tienen la maravillosa ventaja de iniciar algo y la gente que se va uniendo se une a la visión. La gente que se va uniendo abraza la misión. Aquellos que no la comparten pronto se van a ir. No es lo que buscaban. Pero eso sucede particularmente en las personas que ya conocen a Dios. Los nuevos creyentes no hay ese problema. Usted los empieza a formar, usted les empieza a enseñar. Es exactamente, y voy a utilizar la alegoría, es exactamente la lucha que a veces los padres tienen con hijos que llegan a adoptar cuando ya están grandes. No tienen la oportunidad de formarlos. O viene con una formación ya. Entonces hay que desformarlos para formarlos. Así también, cuando llega un nuevo creyente, cuando está recién convertido, es mucho más fácil trabajar que con alguien que ya viene con cierta formación y que esa formación de valores o de creencias o de doctrinas no se comparte. Entonces es muy importante, hermanos, es muy importante eso. Sí, es muy importante. Deben compartir la visión. Somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno en particular dice que debe estar unido por las coyunturas, que se ayudan mutuamente para ir siendo edificados en amor. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y esa es la hermosa oportunidad que tenemos nosotros para plantar, ya sea plantar una nueva obra o revitalizar una iglesia. Esto es un poquito más difícil, pero no imposible. Si nosotros nos dedicamos y lo hacemos y nos esforzamos, la gracia de Dios sobre nosotros, hermanos, pronto traerá fruto. Y no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Eso es lo que hace el sembrador. Sale a sembrar y siembra generosamente. Y después de haberse esforzado y sembrado, tiene que esperar pacientemente la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y hasta después viene la cosecha. Y ahí está el fruto. Pero todavía demanda esfuerzo para colectar, para recoger ese fruto y poder recibir la bendición. Así es de que sí, hermano, es muy importante, es crucial. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos, hermanos. Sí, una pregunta, hermano. Sí, hermano. Acá en Houston. Hermano, usted mencionó de la revitalizar la iglesia. ¿Es un sinónimo de lo que viene siendo un avivamiento o es una reorientación a las viejas objetivos de cierta iglesia? Mire, los viejos objetivos de una iglesia pueden ser no pertinentes para el momento actual. Y ahí es donde necesita hacerse una revisión de todo eso. Hay iglesias que pueden tener como objetivo, le voy a poner un ejemplo, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay lo que los sociólogos le llaman el vuelo blanco. Las comunidades empiezan a cambiar porque ya la gente anglosajona que vivía en aquellas comunidades ya se hizo vieja, ya están jubilados, ya no tienen hijos pequeños. Entonces la dinámica de administración de la iglesia va a ser diferente.
porque anteriormente pues sí necesitaban tener un programa bien agresivo para ministrar a los niños, para ministrar a los jóvenes. Pero resulta que esos niños ya crecieron, esos jóvenes también, se fueron a la universidad, ya se casaron, ya no viven allí. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Continuar con aquellos programas, con aquellos objetivos que pretendía alcanzar en aquel tiempo? No. Tiene que hacer una revisión de todos ellos para estar acorde con los desafíos de la sociedad actual. Ahora tendrá que fortalecer entonces lo que en otro tiempo no hizo. Tendrá que darle mayor atención a los adultos mayores, que son los pocos que se quedan viviendo ahí. Pero las casas las empiezan a vender, entonces los hijos se fueron, viven en otro lugar, y entonces empiezan a llegar también los hispanos, los afroamericanos, y las comunidades se van transformando. Entonces aquella iglesia que tenía programas para alcanzar un determinado grupo étnico, anglosajón, pues es obvio que ya no va a poder funcionar como anteriormente lo hacía. Va a tener que entender y va a tener que cobrar fuerza. Y Dios lo puso en esa comunidad y debe seguir en esa comunidad siendo sal y siendo luz, pero necesita entender estas dinámicas para poder ser relevante. Entonces sí necesita allí esa reestructuración, redefinir sus objetivos. El propósito por el cual la iglesia está no cambia, o sea, eso no cambia. Pero ¿qué es lo que la iglesia va a hacer? Por eso yo empecé diciéndoles a ustedes que tiene que ser contextualizado, o sea, en el entorno donde Dios les haya llamado, donde Dios les haya puesto para ministrar, para alcanzar a esas comunidades. ¿Sí respondo a su pregunta, hermano? Sí, hermano. No, ok. ¿Habrá alguna otra? Ok, vamos entonces adelante. Nosotros necesitamos entonces, hermanos, dar a conocer cuáles son nuestros valores. ¿En qué nos vamos a fundamentar? ¿En qué vamos a fundamentar el trabajo que vamos a hacer? Toda organización expresa y tiene ciertos valores. ¿Qué es lo que nosotros como comunidad valoramos? ¿A qué le damos valor? Y la primera cosa, mis amados hermanos, es que esos valores centrales tienen que estar siempre, no hay opción. Tienen que estar fundamentados bíblicamente. Tienen que tener un soporte, una base, un fundamento bíblico. Pero esos valores centrales, queremos decir que son las normas, no es otra cosa más que las normas que rigen nuestro carácter, que rigen nuestra conducta, que nos impulsan a hacer lo que hacemos y por qué lo hacemos. Es a lo que le damos valor. Es decir, en otras palabras, son los principios que a nosotros nos mueven, son los principios que nos dan la energía, son los principios que modelan los valores cristianos. Cada quien puede tener sus valores, pero los nuestros deben de ser muy claros. Son valores cristianos que están fundamentados en la palabra de nuestro Dios. No hay otro fundamento que el que está puesto. Es Cristo Jesús, la revelación suprema de Dios y su palabra que nos ha sido dada como una guía. Y nosotros podemos entonces errar, podemos fallar, y el Señor Jesucristo muy claramente lo dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros estudiemos la palabra. Cuando vamos a plantar una iglesia, cuando vamos a iniciar un grupo de una célula, cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a ser discípulos, amados hermanos, cuando nosotros vamos a plantar una iglesia, pues la primera cosa que necesitamos nosotros conocer, pues, es la palabra de Dios. Vamos a ir a predicar el evangelio, necesitamos conocerlo. De ahí entonces obedece el asunto de la necesidad de estudiar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las doctrinas básicas de la Biblia, el evangelismo, el discipulado, algunas estrategias para la enseñanza. O sea, son herramientas útiles. Pero eso es lo que nosotros valoramos. Nosotros como seminario estamos convencidos que esos son esos valores, el valor de la palabra. Así es de que debemos entonces de incluir en nuestra malla curricular todos esos elementos, los principios que finalmente van a modelar esos valores que nosotros proclamamos, que nosotros decimos.
que no tienen otro origen más que la Biblia misma. Así es de que entonces, cuando usted va a hacer una declaración de los valores centrales, los valores básicos y fundamentales de ese grupo que va a iniciar, de esa iglesia que va a revitalizar, de esa comunidad que va a alcanzar, escriba una lista de los valores centrales. Escriba una lista de esos valores que para usted son lo más importante. Al igual que todo lo demás, apóyenlo con citas bíblicas. Esto no es solamente que a usted se le ocurre que usted quiere, pero tiene que escribirlo, pero tiene que tener un fundamento bíblico. Y para eso, cada organización, cada institución, cada iglesia, cada cuerpo de Cristo va a expresar el valor que da. ¿Cuáles son los valores? ¿A qué comunidad va a alcanzar? ¿Va a alcanzar a jóvenes? Entonces, ¿qué es lo que usted valora para poder alcanzar a los jóvenes? Hay algunas cosas que pueden ser comunes. ¿Va a alcanzar a los niños? ¿Qué es lo que usted valora? Por supuesto que la Biblia va a tener siempre que ocupar la centralidad, pero ¿cuáles son esos otros valores? ¿Valora la diversidad? ¿Valora usted las diferencias que puede haber entre ellos? ¿Las entiende? ¿Las acepta? O sea, ¿qué valora? ¿Cuáles son esos valores? Entonces debe estar fundamentado en la palabra de Dios, sustentado con citas bíblicas. ¿Usted quiere alcanzar a los niños? Entonces, ¿qué valor tiene la palabra? Y si usted valora una comunicación clara, entonces la pregunta será, ¿qué versión va a utilizar con los niños? Me dijo una hermana que estaba sorprendida de cómo a algunas personas les conmocionó ver, ellos tienen una librería, venden libros. Yo nunca he visto esa Biblia, pero dice que hay una Biblia y para mí también el término manga es algo nuevo. Yo pensé que la manga era solamente esto. Pero ya me entienden, algunos de ustedes ya saben lo que es una manga, ¿no? Es ese tipo de dibujos que hacen. Una Biblia para niños con ese tipo de ilustraciones. Dice que se sorprendieron unas personas. Dice, hermano, pero fue la manera en que yo pude hacer atractivo que mis hijos quisieran todos los días estar leyendo la Biblia. Que está ilustrada de esa manera. ¿Valora usted eso? ¿Valora que hay una diferencia entre la manera en que aprende un niño con un adulto o un adulto con un joven o un joven y un adulto con una persona de la tercera edad? ¿Una persona que está en la etapa de la geriatría? Si nosotros valoramos eso, la diversidad y al grupo que vamos a alcanzar, entonces nosotros vamos a tener que reflejarlo. Y se me ocurre ahorita aquí en este momento. ¿Recuerda usted cuando aquel etíope iba en el camino y Dios envió a aquel evangelista a compartirle la palabra a Felipe? Y Felipe, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Estaba leyendo la escritura? Sí, le estaba leyendo. Pero ¿cuál fue la pregunta? ¿Entiendes lo que lees? De eso se trata. Que las personas puedan entender lo que leen. Mire, nosotros hemos hecho alianza con la Unión Nacional de Traductores Indígenas. Hemos hecho alianza con los hermanos de Wycliffe, que es conocido aquí como el Instituto Lingüístico de Verano. ¿Por qué? Porque valoramos, eso es parte de nuestros valores. O sea, nosotros valoramos, nosotros creemos que una traducción de la escritura es necesaria para los grupos étnicos. ¿Cuál es la mejor traducción? ¿Cuál? La que está escrita en mazateco para los mazatecos. No los voy a obligar a que aprendan español porque ya la tenemos en español. O sea, yo tengo que facilitar que ellos puedan entender más claramente. Eso es lo que Felipe dijo, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Si nosotros valoramos esto, vamos entonces deliberadamente a hacer nuestros ajustes para que pueda llegar con claridad el mensaje de la palabra de Dios y pueda ser entendido. Así es que entonces escribimos nuestros valores, hacemos la lista de los valores centrales y no nos olvidemos de que estos tengan un apoyo bíblico, que tengan un apoyo bíblico.
Yo quiero enfatizar una vez más, hermanos, nada de lo que nosotros hacemos debe estar al margen de la Escritura. Debe ser guiado por la Escritura. Debe ser allí entonces siempre visto con esos lentes, a través de los ojos de Cristo. Y una vez que usted lo escribe también, esos valores centrales, con el sustento bíblico que usted encuentra, que tiene la aprobación de Dios, entonces usted debe, igual que en los otros procesos, para la visión, para la misión, aquí usted también debe de evaluarlo. Una vez que ya lo haya escrito, pase tiempo, evalúe. Y hágase algunas preguntas. Preguntas como, ¿son normas de carácter y conducta son claras? ¿Está bien expresado? ¿Responden a principios bíblicos? ¿Esto que estoy proponiendo aquí responden a principios bíblicos? O sea, ¿son emanados de la palabra de Dios? Tenemos que evaluarlo una vez que lo hemos escrito. Pero no se trata solamente de escribirlo por escribirlo. No se trata solamente de tenerlo ahí escrito en un papel. Se trata, mis amados hermanos, que esos principios y esos valores que nosotros estamos escribiendo ahí nos van a ayudar a tomar decisiones. O sea, es para eso. Porque en el transcurso del desarrollo del ministerio vamos a tener que tomar decisiones. Y esos deben de servirnos para tomar nuestras decisiones. Usted va a empezar una nueva iglesia, a plantar una nueva iglesia, a revitalizar una nueva iglesia. Va a tener que tomar decisiones. Usted es un líder. Un líder tiene la responsabilidad de tomar decisiones, de inspirar a las personas para que caminen en esa dirección, porque dicho en otras palabras, el liderazgo se mide así, tan simple y tan sencillo. Es uno que inspira a otros a tomar acción, a que se unan en el esfuerzo. Así es de que va a tener que tomar decisiones. ¿Cómo nos van a ayudar esa declaración de los valores centrales cuando tengamos que tomar las decisiones? Preguntas, hermanos. Yo no sé si todos están de acuerdo o no entendieron. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Están de acuerdo. Ah, sí, me gusta trabajar a mí, hermano. Muy bien. Sí. Cada quien va a escribir su propia declaración de visión, misión y valores. Cada quien, cada alumno. Es parte del ejercicio y es parte de la asignación. Porque cada estudiante, al pasar por esta experiencia, va a recibir de parte del seminario Lacey un certificado como plantador de iglesias. Sí. Okay. Para aquel que lo desee. ¿En algún momento? Yo sé que esto a veces, en cierta manera podría ser, y ahí es donde a veces los pastores se quieren reservar. Híjole, se me va a dividir la iglesia. Ahora sí, todos los hermanos de aquí se van a querer ir a plantar una iglesia. No se trata de eso. No se trata de eso. Es como yo voy, estudio teología, estudio Antiguo Testamento. No quiere decir que todos los que estudian van a ser profesores. Y que no se le ocurra a nadie tratar de ir por su propio camino. Amados hermanos, la centralidad de la iglesia juega un papel extremadamente importante en el reino de Dios. Iglesia, y nosotros no debemos hacer nada, absolutamente nada, separados de la iglesia, aislados de la iglesia, por nuestra propia cuenta. No debemos hacerlo. Es el trabajo de la iglesia. Esto es solamente un ejercicio, hermanos. Es un ejercicio. Usted va a tomar clases de evangelismo, pero no significa que por eso usted va a ser un evangelista como el hermano Rick, que está ahorita ya escuchándonos en Houston. El Señor lo llamó a él a eso, a ser un evangelista. Ha tocado miles y miles de personas con el mensaje del evangelio.
El Señor transformó su vida. Ya tendrán la oportunidad de escuchar, de conocer su testimonio. El Señor transformó radicalmente su vida y ahora le utiliza para ser un evangelista. Usted va a estudiar evangelismo, pero no significa que porque usted va a estudiar evangelismo, usted va a ser un evangelista. Usted está estudiando esto, no significa que necesariamente usted vaya a ser alguien que va a ir ahora sí, se separa de su iglesia y a empezar una nueva. Un plantador de iglesias. No, si Dios lo llamó a eso, eso es lo que usted debe de hacer. Pero no se olvide, no son las personas las que plantan iglesias. Son las iglesias que se reproducen en iglesias. Los discípulos se reproducen en discípulos. Y ustedes, como yo, que hemos sido llamados al ministerio, que somos pastores, tenemos la responsabilidad de afectar, de tocar, de estimular, de impulsar a otros también a responder al llamado de Dios y entregar su vida al servicio del Señor. Mire, yo tengo aquí un ejemplo a mi derecha. Aquí está el hermano Jorge. El hermano Jorge es hijo de una familia, de un pastor. Su mamá, su papá, completamente entregados, comprometidos con el reino de Dios. El mejor trabajo que su papá ha hecho, desde mi opinión y mi perspectiva, es que varios de sus hermanos son pastores, incluyéndolo a él. ¿Por qué? Porque ha tenido un liderazgo tal de testimonio, de ejemplo, que ha impulsado a ellos y les ha motivado, les ha animado, les ha inspirado para que respondan al llamado de Dios para dedicar su vida al ministerio. El hermano Jorge es un ingeniero en mecatrónica, pero ahora mire cómo nos está bendiciendo aquí con todo esto. ¿Por qué el Señor lo trajo? Dios tiene planes especiales, particulares, para utilizar la vida de cada uno de sus discípulos y lo va a utilizar en una manera poderosa para la gloria de Dios. No se olvide, cumpla solamente con su llamado. Puede ser que usted tenga un anhelo en el corazón, pero recuerde, por eso es bien importante conocer la Escritura. El que anhela obispado, buena obra desea, pues es un buen deseo, pero es necesario que, o sea, hay otras cosas, hay otros requerimientos que no pueden ser ignorados. Hacer esto, mis amados hermanos, es como dijo el profeta, quise callar, pero no pude. Había un fuego dentro de mí. Eso es el llamado de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Trabajen siempre en unidad y en armonía como miembros del cuerpo de Cristo. Este es un ejercicio. Este es un ejercicio. Si el Señor guía a su iglesia a hacer lo que va a hacer su iglesia, es su iglesia la que determina eso. No es usted. Y no es separado del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo dio su vida por su iglesia. La iglesia es central en el plan del extendimiento del reino de Dios. No hay razón para la existencia de la iglesia aquí en la tierra, sino la de extender el reino de Dios. No hay razón, no tiene otra razón. No justifica su presencia aquí. Cuando este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Y esa es la tarea de la iglesia. Esa es la tarea de ustedes como iglesia, hermano. Cualquiera que sea la iglesia allá en Houston, la iglesia en Monterrey, la iglesia en Guadalajara, la iglesia en Puebla, la iglesia, cualquier iglesia. Esa es la tarea de la iglesia. Y cada miembro debe de conocerlo y saberlo muy claramente. Ya algunos maestros van a hablar con ustedes respecto a la eclesiología, hermanos, y les ayudará a fortalecer todos estos conceptos. Pero gracias por la pregunta, Pastor Samuel. Sí, esa es la convicción. La iglesia tiene esa centralidad y por eso necesitamos nosotros entender qué es lo que la palabra de Dios dice respecto a eso. Unámonos entonces como un solo cuerpo para alcanzar los propósitos del reino. Por eso, cuando usted va a empezar un nuevo grupo, por eso hemos dicho, desarrolle, dé a conocer cuáles son los valores para que no le traiga conflictos a tiempo futuro. Hermano. Sí, hermano. Sí, haciendo un pequeño resumen de lo que estoy entendiendo. Este es un ejercicio individual, en donde de acuerdo a la comunidad donde nos estamos desarrollando en lo individual, definir
una visión, una misión y establecer los valores centrales pues, para formar un grupo de oración, un grupo de estudio que es particular por cada uno de los alumnos. Pero ahora pensando que aquí pues la gran mayoría somos miembros de la misma iglesia. Sí. Creo que el ejercicio inicial debería de ser revisar esa misma visión, misión y valores de la iglesia en sí. No vayamos a correr el riesgo de que nosotros en lo individual tengamos una visión o una misión desalineada al de la iglesia. Sí, ok. Entiendo su pregunta. Ahora voy a tratar de responderle, hermano. Mire, usted tiene toda la razón, hermano. Usted tiene toda la razón, ¿sí? Ahora, yo voy a responder a su pregunta de la siguiente manera. Por supuesto que ustedes como iglesia necesitan caminar. Esa es una necesidad particular de ustedes como grupo, como iglesia. Y no tiene absolutamente nada de malo que entre ustedes puedan hacer este ejercicio como iglesia. Probablemente puedan también hacer este ejercicio como iglesia para un plan adicional que ustedes quisieran tener. Por ejemplo, vamos también a empezar a predicar en la colonia fulana de tal. ¿Sí? O a lo mejor nosotros queremos ser una iglesia celular. Esa es otra de las variantes. Yo le decía, o sea, hemos trabajado con 23 diferentes modelos de plantación de iglesias y una de ellas es la iglesia celular. O sea, se reúnen allá en las casas y durante la semana y luego vienen a un culto donde todas las células vienen y tienen el tiempo de adoración. Allá son estudios bíblicos, es oración, pero acá es el culto público, la adoración en conjunto. Si ustedes desean hacer eso, también pueden trabajar todos en conjunto para desarrollar tal vez un esfuerzo de una iglesia celular. Pudiera ser, pero son algunas de las opciones. Aquí el asunto es solamente de entrar en la dinámica del ejercicio. O sea, recuerde, usted está ahorita en una escuela, usted está tomando cierta capacitación, cierto entrenamiento. ¿Cómo lo va a aplicar? En cada contexto va a ser diferente. Si ustedes como iglesia deciden hacer eso, ustedes háganlo. Como les hemos dicho, nosotros el seminario no justificaremos la razón de nuestra existencia si no estamos para asistir a la iglesia local en el llamado que Dios le ha hecho. A ustedes en Monterrey, a nuestros hermanos allá en Houston, lo que Dios les ha llamado a hacer, nosotros estamos solamente para asistirles. Así es de que, hermanos, si esto es beneficioso para la iglesia, háganlo ustedes así de esa manera. No hay absolutamente ningún problema. ¿Y va a ser edificador? Va a ser bueno, va a ser edificador. ¿Sí respondo a su pregunta, hermanos? Sí, hermano, gracias. Ok. Y seamos sensibles a Dios, actuemos siempre en un espíritu de humildad, tratando de edificarnos unos a otros y sobre todo que nuestra iglesia, la iglesia a la que pertenecemos, sea una iglesia que pueda honrar al Señor Jesucristo a través de todo lo que hace, en un espíritu de amor, de cordialidad, de armonía, ¿sí? Amén. Ok. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Mira, es como cuando el hermano Samuel Pacot estudió medicina, lo pusieron a hacer diferentes prácticas y le enseñaron una variedad de áreas de especialidad. Finalmente decidió por una, pero pasó por una experiencia variada también. Entró al quirófano, hizo algunas cirugías. Yo no sé si tenga alguna especialidad dentro de la cirugía o es solamente cirugía general. Pero hay quienes se dedican exclusivamente a mí me sorprendió cuando yo hace muchísimos años llego a los Estados Unidos, pues yo había oído hablar de los ortopedistas y sabía qué hacían los ortopedistas, pero resulta que en los Estados Unidos me encuentro con ortopedistas que son especialistas de cirugía de mano del dedo derecho.
de rehabilitación. No de todo el brazo, no de todo el cuerpo, pero no de toda la mano, del dedo. Fíjese nada más. Pero son prácticas. ¿A qué se va a dedicar finalmente? Traduciendo o trasladando eso a la práctica ministerial, mis amados hermanos, esto implica un llamado de Dios. No se meta a hacer absolutamente nada para lo cual Dios no lo ha llamado, porque es la manera más fácil de dañar al cuerpo de Cristo. Si Dios no lo llama a hacer algo, usted también no se ponga a hacerlo, y si le llama, no lo haga aislado de la iglesia. Usted es parte de un cuerpo, y el cuerpo tiene que estar unido y entrelazado por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir siendo edificados en amor. ¿Queda claro, hermanos? Porque si eso no sucede, aunque usted apruebe todas las materias, usted no va a recibir ningún certificado del seminario Luis. Porque para nosotros lo más importante es el carácter, es la conducta, es el testimonio. Y debemos de ser elementos de unidad, de unificación al cuerpo de Cristo. ¿Estamos, hermanos? Amén. Yo quiero escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso es. Ok, entonces vamos adelante. No les queda otra opción, hermanos. Vamos adelante. Entonces, llegamos, ¿qué creen ustedes? Al fin de la primera presentación. Nos quedan todavía algunos minutos por delante. Ustedes tienen algunas preguntas, pero vamos a tratar de avanzar. Vamos a tratar de avanzar ahora, hermanos, con este otro asunto de la oración personal. Este es un aspecto, este es un asunto extremadamente importante. Nosotros no podemos dar nacimiento a una célula, a un lugar de estudio, si esperamos tener éxito, simplemente por haber escrito ahí en un papel cuál es la visión, cuál es la misión y cuáles son nuestros valores. Eso es solamente algo que nos va a ayudar a darle dirección a nuestro ministerio, a nuestro actuar. Por ahí empieza una visión inspiradora, desafiante, que es posible. Pero independientemente de que lo hayamos hecho en la mejor manera posible, si esto no está acompañado básica y fundamentalmente de la oración personal y la movilización de la iglesia madre, hermanos, nosotros no vamos a poder avanzar gran cosa. Así es de que el objetivo de nuestra sesión, en esta sesión, el objetivo, mis amados hermanos, es que el sembrador debe conocer el fundamento bíblico del por qué esta disciplina espiritual es importante. Es una disciplina espiritual entre varias otras, pero la oración es fundamental, fundamental. Así es de que el sembrador también sabrá cómo desarrollar una reunión de oración. O sea, usted va a empezar con una célula, a plantar una iglesia, pues no solamente necesita conocer cuál es el valor de la oración personal, pero debe de también saber cómo desarrollar una reunión de oración. ¿Son reuniones de oración en las casas? Bueno, pues necesita recibir entrenamiento y debe de estar capacitado para desarrollar una reunión de oración. ¿Cómo lo va a hacer? Que sea productiva, que sea eficiente, que pueda traer un buen fruto. Pero al mismo tiempo, el objetivo de esta sesión tiene que ver con ayudarle a que usted pueda conocer, saber cómo desarrollar un grupo permanente de socios de oración. Usted necesita a alguien que le acompañe en el camino. Mire, mi esposa y yo a veces decimos, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos fortalecer nuestra plataforma de socios de oración. ¿Por qué? Porque algunos de ellos que nos conocieron hace muchos años y que gracias a Dios por la intercesión de ellos es que nosotros podemos continuar adelante.
es que nosotros recibimos entonces el aliento y la fortaleza, porque Dios está escuchando sus oraciones. Algunos de ellos a veces nos llaman por teléfono, oran con nosotros, nos dejan saber, a veces nos escriben, nos mandan una tarjeta, nos mandan un saludo con alguien que viene acá y también nos ve, y eso nos alienta mucho. Pero nos lleva a preguntarnos, bueno, necesitamos continuar haciendo algo más para reclutar socios de oración, porque muchos de los que teníamos se nos están muriendo. Se nos están muriendo porque ya son personas de edad, porque nos conocieron a nosotros cuando éramos jóvenes y ellos ya llevaban un camino recorrido en el ministerio. Nos acercamos a ellos como nuestros mentores, nos abrazaron, nos ayudaron, nos enseñaron. Y estuvieron orando siempre por nosotros. Todo mundo necesita edificar una base de socios de oración. Es importante la oración, es importante saber cómo desarrollar un grupo de oración y es muy importante también cómo desarrollar un grupo permanente de socios de oración para que nos apoyen espiritualmente en la tarea que vamos a hacer. Este es el objetivo entonces de esta siguiente sesión, hermanos. Por supuesto que no voy a hablar de cosas que ustedes no conozcan. Son personas, son líderes que han estado ya en la iglesia. Pero tenemos que empezar por ahí. La oración, entender qué es la oración. Y la oración no es solamente como en una ocasión escuché a mi hijo, estaba muy pequeño, ¿no? Y usted sabe que la gente empieza a orar en la manera en que ve que otras personas oran. Nosotros estamos modelando y había una maestra de donde él estaba siendo afectado por la manera en que modelaba. Pero de repente nos dimos cuenta que nuestro hijo empezó a orar mucho. En su oración era, y yo te pido, y yo te pido, y yo te pido, y yo te pido, y yo te pido. Yo no digo que no debamos pedirle a Dios. Debemos de pedirle, sí, claro que sí. Pero la oración, hermanos, no es solamente acercarnos a Dios para estarle pidiendo. Es una actividad, es una disciplina espiritual y es una comunicación de doble vía. O sea, nosotros hablamos con Dios, pero Dios también nos va a hablar a nosotros. Ahora, nosotros necesitamos entender también, hermanos, que la oración no lo hacemos solamente porque tenemos que orar. Decía mi esposa cuando ella estaba en el seminario, internada en el seminario, dice, cuando ya teníamos mucha hambre le pedíamos a un hermano, no voy a decir su nombre, ¿no? Lo conozco, un siervo de Dios. En aquel tiempo cuando estaba en su formación ministerial. Y le pedían a él que hiciera la oración para que diera gracias en el comedor. Porque era así tan breve que, Señor, te damos muchas gracias por lo de ayer y por lo del día de hoy. Muchas gracias. Te pedimos lo mismo que ayer. ¿Ya? ¿Terminó? Debemos de acercarnos, hermanos amados, cuando vamos a orar, no como una carga o como una responsabilidad, aunque debe de haber una carga y aunque debemos de estar conscientes que tenemos una responsabilidad. Pero sobre todo, mis amados hermanos, cuando nosotros le damos el debido valor a la oración, nos vamos a acercar con un deleite. Vamos a querer la cercanía con aquella persona a quien nosotros amamos y sabemos que nos ama. Y nos vamos a acercar sabiendo que es un gran privilegio el que Él nos concede que nos podamos acercar y que podamos hacerlo confiadamente, sin ningún temor. ¡Qué gran privilegio! Y ese privilegio, mis amados hermanos, viene por la convicción de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados y que no necesitamos un sumo sacerdote como intermediario y que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, pero uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos en ese sentido de expectación, de deleite, de privilegio, es cuando nosotros podremos tener un encuentro de oración que pueda ser edificante, que nos ayude y que al mismo tiempo nosotros también, cuando nos reunimos con nuestros hermanos para orar, podamos entonces modelarles ese tipo de acercamiento a Dios en oración. Para que no se vuelva solamente te pedimos lo de ayer o yo te pido, yo te pido, yo te pido. Queremos estar en su presencia. No tenemos urgencia por separarnos de Él.
Cuando amamos a una persona, queremos que el tiempo se alargue, queremos estar con ella. Y ese es nuestro Señor. Y cuando hacemos eso, hermanos, no lo hacemos porque solamente lo tengamos que hacer. Lo vamos a hacer siempre con un corazón sincero, con sinceridad. Señor, esta es mi carga. Señor, esto es lo que me aqueja. Señor, esto es lo que me preocupa. Señor, ayúdame, por favor. Dependo de ti. Cuando nos acercamos a Dios, a mis amados hermanos, no es solamente entonces para que Él escuche lo que nosotros queremos. Debemos también de acercarnos para conectarnos con la voluntad de Dios y aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo. Así es de que, amados hermanos, estas son algunas de las cosas que quiero compartir con ustedes respecto a la oración. Es lo que nos va a capacitar para enfrentarnos a esa difícil lucha. Tenemos una lucha y nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Nuestra lucha, mis amados hermanos, es terrible. Si usted desea alcanzar a otras personas con el amor de Cristo Jesús al predicarles el mensaje del Evangelio, créanlo, va a haber obstáculos, se van a presentar. Tenemos una lucha constante, el pecado. El pecado. Necesitamos afianzarnos del Señor Jesucristo y en oración y reconocer que el pecado está a la puerta. Y que el que crea que está firme, mire que no caiga. Debemos de estar alertas. Ahí está el pecado. Tenemos nosotros enemigos, hermanos, la carne, el mundo, el diablo. Pero hay muchos que hoy en día, con la aparición de esa teología de la guerra espiritual, todo le quieren echar la culpa al diablo. Está también aquí incrustado en este miserable cuerpo de muerte. Yo tengo que luchar con eso. Por eso me acerco al Señor. Pero hay obstáculos para la oración, el pecado. Queremos apartarnos. ¿Recuerda usted aquella íntima comunión que Adán y Eva tenían con el Señor? Cuando desobedecen a Dios, entonces cuando transgreden las órdenes de Dios, el mandato de Dios, la voluntad de Dios, y se rebelan contra Dios, porque no siguen las instrucciones de Dios, surge el pecado. Y entonces, como consecuencia natural del pecado, ¿qué resulta? Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Los obstáculos de la oración son el pecado, los ídolos. ¿Cuántas personas hacen ídolo de cada cosa, hermanos? De cada cosa. Ahí están pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios que les dé su troquita, su camioneta. Y una vez que tienen su troquita, su camioneta, no tienen tiempo para ir a la iglesia porque ya se volvió su ídolo y se la pasan el sábado y el domingo lavando su camionetita y tan brillosa y encerándola. No digo que la traiga cochina, la traiga sucia. No digo eso, pero estoy diciendo que no lo haga su ídolo. Eso a veces nos impide también acercarnos a nuestro Señor en oración. La avaricia, la codicia, el deseo de querer tener más. Y entonces hacemos del trabajo nuestro ídolo. Claro que la Biblia dice en la ética cristiana, el que no trabaje, que no coma. Debemos de trabajar. Pero debemos de guardarnos también de no hacer el trabajo un ídolo, porque la avaricia y la codicia no nos llevan a otra cosa más que a veces a estar trabajando. ¿Por qué? Porque queremos tener más, queremos tener más. Hermanos míos amados, estemos contentos con lo que tenemos, porque sin duda alguna a este mundo nada hemos traído y nada nos llevaremos. Un obstáculo a la oración, hermanos, también. Qué problema a veces. Nos disgustamos, nos enojamos con el esposo, con la esposa, con algún hijo, con algún hermano, con algún familiar, algún pariente, algún vecino. Y no aprendemos a perdonar. Me lastimó, sí, duele. Pero la falta de perdón, mis amados hermanos, nos aleja de que podamos acercarnos al Señor en oración. Podemos a lo mejor estar allí, a lo mejor hasta hincados, a lo mejor allí podemos estar orando, pero esa oración no tiene absolutamente ningún valor, porque la falta de perdón es un obstáculo para la oración. Y entonces va a suceder lo que sucedía. Yo recuerdo cuando era pequeño me peleaba con mi hermana y usted sabe lo que todos los niños hacen.
Y no vivimos una niñez diferente a la suya y a la de los hermanos. Y usted me va a entender, y nos peleábamos y nos disgustábamos. Venía mi mamá y decía, pídele perdón a tu hermana. ¿Y sabe qué era lo que yo hacía? Pues yo nomás continuaba así. Y hasta hacía mis labios así, ¿no? Y hablaba los cachetes. Pídele perdón a tu hermana. Y no me movía. Pues le vas a pedir perdón a tu hermana, le vas a dar un abrazo y le vas a dar un beso. Pues menos. Y decía mi mamá, no lo quieres hacer. Ok. A ver, Martín, tráeme el cinto. No, sí. Iba, la abrazaba, le daba un beso y le decía, perdóname. ¿Usted cree que eso es algo válido? La sinceridad debe estar siempre en el corazón del creyente. Si queremos tener un ministerio efectivo para revitalizar una iglesia, para plantar una iglesia, la oración no la podemos nosotros menospreciar. Pero debemos estar conscientes que uno de los obstáculos para la oración es la falta de perdón. Si quiere ver su iglesia fortalecida, hermanos amados, la primera responsabilidad que tenemos es de que si yo me acuerdo que hay un hermano que tiene algo contra mí, soy yo el que debo de tomar la iniciativa de ir a buscarle y de pedirle que me perdone. No se trata de ir a justificarme, de pedirle que me perdone, porque la falta de perdón obstaculiza la oración. Y sin oración no hay poder. Y sin el poder de Dios no vamos a poder revitalizar ninguna iglesia, no vamos a poder plantar ninguna iglesia. No lo vamos a hacer, no vamos a poder tener éxito en esa tarea. La incredulidad, hermanos, es otro de los obstáculos de la oración, la duda. Bien dijo el Señor en su palabra, ¿no? Porque el que duda, pues es como la onda del mar, la ola del mar, de un lado para otro. Así. ¿Tiene usted la convicción de algo que Dios le ha llamado? No deje que haya incredulidad. Permanezca haciendo lo que Dios le ha pedido que haga, con toda la pasión de su corazón, con toda la dedicación, con toda la entrega. La incredulidad es obstáculo para la oración. No dude, Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Cada vez que oremos entonces al Señor, acuda a nuestra ayuda. Oremos al Señor a que acuda a nuestra ayuda, a que venga a nuestro auxilio y que nos levante. ¿Sabe por qué? Porque la diestra de Dios siempre está ahí, disponible para nosotros, nos levanta. Pero oremos sin cesar, dijo el apóstol San Pablo. Oremos sin cesar, oremos sin cesar. Nuestra oración entonces debe ser continua. Nuestra oración puede requerir también un poco más de tiempo para ser contestada. Seamos pacientes, pero continuemos orando frecuentemente y en unidad, hermanos. O sea, la iglesia debe de reunirse. El grupo que se está levantando debe de unirse. El equipo que va a plantar una iglesia debe de estar orando unido. Es bien importante en unidad. Debe ser una oración, mis amados hermanos, con la expectativa de que Dios nos escuchará. El Señor Jesucristo dijo que allí donde 2 o 3 se reunían en su nombre, allí estaba Él en medio de ellos. Y si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo. Y la dinámica de la iglesia, es la vida de la iglesia. El poder de Dios, mis amados hermanos, se hace patente, se hace presente allí donde los hermanos están, dice el Salmo 133, juntos, ¿cómo? ¿Sí me escuchan? ¿Qué dice el Salmo 133? ¿En dónde es donde Dios envía bendición y vida eterna? Cuando los hermanos están juntos en armonía. Ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Quiere ver a su iglesia
con una vitalidad como nunca lo ha visto, ese es un asunto de la obediencia suya y la disponibilidad de su corazón. Quiere que una nueva obra prospere, progrese, se desarrolle más rápidamente. Amados hermanos, nosotros no podemos menospreciar la dinámica de la unidad. Y la unidad no la creamos nosotros, pero sí la fomentamos. Nosotros no la producimos, solamente la guardamos. Guardad la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. Tenemos esa grande responsabilidad delante de nuestro Dios. Así es de que, después de haber mencionado ahí los obstáculos de la oración, hermanos, yo quiero también mencionar algunos de los efectos de la oración. Cada vez que oramos al Señor, que acuda a nuestra ayuda y nos levante con su diestra, Él lo hace. No lo olvide, no lo olvide, no lo olvide. Vayamos en unidad a pedirle al Señor de su gracia y de su misericordia. El desarrollo de los hábitos depende de la repetición de las acciones. Hermano, haga el propósito. No tiene ganas, se amaneció cansado, ha sido muy pesada la semana. No importa, desarrolle el hábito de ir al Señor en oración. Al repetir las acciones, se empiezan a desarrollar los hábitos y hay buenos hábitos que nosotros debemos de cultivar. ¿Cómo podemos hacerlo? Escoja un lugar, determine un lugar que permita su tiempo diario de oración. Claro que podemos hacerlo en todo momento y en todo lugar. Cuando usted va manejando, la Biblia dice que oremos sin cesar. No necesita cerrar los ojos y le recomiendo, porque si lo cierra va a chocar. Pero usted puede ir ahí en su vehículo manejando rumbo al trabajo y usted puede estar orando a Dios. Entonces, pero también es recomendable que aparte que designe un lugar en donde usted pueda todos los días, en una manera quieta y apacible, orar a Dios. Escoja un tiempo. Yo sé que a veces esto es un gran desafío. Con la vida y las dinámicas actuales de la sociedad, a veces resulta muy difícil. Pero trate de apartar un tiempo, señale un horario, un tiempo de duración específico diario para orar. Haga el propósito. Voy a orar tantos minutos, voy a orar tanto tiempo. Claro, yo no le estoy diciendo que lo haga en una manera farisaica. Pero sí le estoy dando esto como sugerencias para desarrollar ciertos hábitos. Y hagámoslo con un propósito. Vayamos cuando vamos a orar, no solamente porque vamos a orar. O sea, sabemos qué es lo que le vamos a pedir al Señor. Es decir, haga una lista de oración específica. Escriba ahí. Acuérdese de orar por sus vecinos, por los no creyentes, por sus familiares, por su trabajo, por su ministerio. Usted puede hacer diferentes divisiones en la manera en que usted sea necesario y usted decida hacerlo. Pero haga un tipo de oración también enfocada al objetivo y al propósito que usted se ha desarrollado, que es revitalizar la iglesia, desarrollar un grupo o plantar una iglesia. Prepare el grupo anímica y espiritualmente. Cuando usted va a orar también con los hermanos a la hora entonces de desarrollar una reunión de oración, de dirigir una reunión de oración, prepare al grupo, llegue con ánimo, llegue con entusiasmo, prepare al grupo anímicamente, que estén a la expectativa, ayúdele a prepararse anímicamente, emocionalmente, ayúdele a que se prepare espiritualmente. Y bueno, entonces ayudemos a los hermanos a hacer oraciones específicas. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos, hermanos, orando por tantas cosas? No digo que esté mal, pero cuando nosotros somos específicos, entonces nosotros podemos lograr mejores resultados porque nos estamos centrando en la oración. ¿Cuál es la necesidad de este momento? ¿Cuál es la necesidad del grupo? ¿Cuáles son los desafíos que estamos enfrentando? ¿Cuál es la nueva etapa por la que está pasando nuestra iglesia? La iglesia que queremos revitalizar. ¿Cuál es la vida del grupo en donde queremos, de la sociedad, en el cual queremos empezar un nuevo estudio, o plantar una iglesia, o desarrollar una célula? No se olvide, presentarle a Dios necesidades específicas. Y luego, pues siempre debe haber, hermano, lo que siempre debe de haber en el corazón del creyente.
Una actitud de agradecimiento. No se olvide, la marca distintiva del cristiano, mis amados hermanos, debe ser un corazón rebosando de gratitud. Terminemos siempre en nuestra oración, incluyamos siempre en nuestra oración acción de gracias y adoremos a nuestro Dios. Reconozcamos que Él es Dios y que de Él dependemos. Así es de que, bueno, mis amados hermanos, esa es parte de una estructura en una reunión de oración. Y yo quiero terminar con ustedes haciendo mención de algunos aspectos recomendables para que usted pueda tener también, dijimos, un grupo de socios de oración permanente que le ayuden y que le sostengan durante su ministerio. La primera cosa que yo le recomiendo es que usted haga una lista. También escriba ahí una lista con los nombres de las personas. Las personas que se han comprometido como socios de oración. Dígales, invítelos. Dígales que le gustaría, que usted aprecia mucho el ministerio de oración que ellos tienen, que usted valora mucho sus oraciones y que usted las necesita. Pídale que le dé tiempo, que ore por usted, que se comprometa como un socio de oración. Al hablar de socio de oración, ¿qué es lo que hace un socio? Un socio participa con otro junto con. Así es de que entonces ore por él y pídale que ore por usted. Sepa que está entonces usted teniendo también un grupo de personas, ya sea que se reúnan con usted o no, pero que están orando por usted. Un socio de oración. Y hágale llegar una lista de necesidades. ¿Cómo van a orar ellos? La manera más eficaz para que esas oraciones que hacen por usted lleguen a ser una realidad, la manera más positiva es que ellos sepan orar inteligentemente. O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que va a pedir? Entonces, hágales llegar una lista de las necesidades. Dígale qué es lo que necesita. También coméntele cuáles son los obstáculos, cuáles son los desafíos que está usted enfrentando, ya sea espiritualmente, moralmente, económicamente, en fin, usted podrá compartirlo dependiendo del grado de confianza que pueda tener con ellos. Pero sobre todo, hermano, pues solamente con que le pida que ore porque hay una necesidad, Dios va a tocar el corazón de las personas en maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos y muchas de las veces sin que nosotros tengamos que pedirles, ellos van a venir a ayudar porque ya saben de una necesidad y porque han estado orando por ella. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que cuando una persona se pone a orar, Dios dice, bueno, pues yo quiero usarte a ti para que respondas a esa necesidad. Y así sucede. No lo hacemos con ese interés, no lo hacemos por ese propósito, pero esas son las dinámicas que se dan y esa es la realidad. Y usted necesita entonces tener una lista de necesidades clara, que ellos lo sepan, de los obstáculos, de los desafíos espirituales, de los desafíos que usted está enfrentando en el área material, aquello que ha identificado en aquel lugar donde usted va a empezar su nueva obra o donde usted va, llámese obra, una célula, un estudio bíblico, una reunión de oración. Pero no se olvide, o sea, ya hemos dicho que usted va a ir a ser discípulos y póngale el nombre que usted le quiera poner. Pero el proceso es el mismo. Para que la iglesia pueda ser revitalizada, necesita tener cada día más reuniones de oración. Debemos de promoverlo, debemos de enlistar a los hermanos, debemos animarlos, debemos estimularlos. Y cuando una iglesia que está establecida está orando por una necesidad, pues los hermanos ya están apercibidos de eso y en una manera o en otra Dios también va a tocar sus corazones. Mira, una de las cosas que hemos aprendido en el trabajo misionero es que nosotros invitamos a la gente a que vaya al campo donde estamos sirviendo. No les llegamos con una serie o con una lista de necesidades. Cuando ellos están en el campo, ellos lo ven, es decir, cobran conocimiento de la necesidad. Y sin que se les pida, la gente responde. A veces la gente también pregunta. Déjele saber. No es para usted, es para el reino de Dios. No es para usted, es para su iglesia. No es para usted, es para el Señor Jesucristo finalmente.
Entonces, pero dé a conocer eso. Entonces, para desarrollar esa red de socios de oración en una manera permanente, entonces empiécelo haciendo esa lista, invíteles a que sean socios con usted y luego hágale siempre llegar una lista de necesidades, manténgalo informado de lo que está sucediendo, lo que está pasando, para que pueda usted continuar entonces con su ministerio. Hermanos, creo que es momento de que hagamos aquí un alto y yo quiero preguntarles a ustedes si hay alguna duda, algún comentario. ¿Cuántos socios se recomiendan, hermano? ¿Perdón? ¿Cuántos socios es lo ideal? ¿Cuántos socios es lo ideal? Ok, miren hermanos, siempre es una buena pregunta y eso va a depender también de la magnitud del ministerio. Lo que le quiero decir es que nunca hay un límite. Entre más personas usted pueda reclutar, va a ser mejor. Ahora, yo sí le diría que se establezca una meta, póngase una meta, porque entre más personas usted tenga, va a ser mucho mejor. Usted sabe, la Biblia lo dice, que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pues entre más cordones usted tenga, más resistente será la cuerda. Entonces, entre mayor número de hermanos tenga, será mejor. Ahora, yo sí recomendaría que se fijara una meta y cada uno de ustedes, dependiendo de los hermanos que tenga, de los conocidos, bueno, pues a lo mejor le va a llevar, le va a impulsar y le va a ayudar a ser una persona más extrovertida y tratar de relacionarse con los demás, porque finalmente pues eso es el ministerio, ¿no? O sea, Cristo Jesús vino para que nos relacionáramos con Él y nos ha llamado para que cumplamos la ley y los profetas y no puede ser si no estamos bien relacionados con nuestros semejantes. Así es de que en la manera en que me relaciono con las personas, con los hermanos, estoy cumpliendo también con el mandato de Dios. Entre más yo pueda tocar la vida de otras personas y a lo mejor solamente por pedirle, voy a empezar a despertar en él que se haga el hábito de orar. Así es de que no hay un número, pero trate de que sea cada vez mayor esa lista, ¿verdad? Empiece con 1, con 2, con 3, con 4, con los que pueda. Empiece, pero va a empezar siempre con 1, con el primero que habló, pero no se pare ahí, nunca se pare. Trate siempre de buscar socios de oración. Pero es una interesante pregunta, hermanos. No nos paremos de buscar socios de oración. Eso nunca nos va a sobrar. Nunca va a estar por demás. Sí, hermano. Sí. Sería una buena sugerencia, cada vez que hablemos, digamos el nombre, para que usted nos conozca. Sí, hermano. Jaime. Hermano Jaime, Dios le bendiga. Usted decía ahí, efecto de la oración. Una oración de guerra. Se ha aplicado mucho a nosotros en nuestra vida personal. Sí. Recuerdo hace 6 años, cuando una campaña en una Podaca. Sí. Y agarramos la plaza pública, todo está excelente, un trabajo hermoso. Y de repente un vecino que invitamos saca su estéreo, una bocina, pero sí. Sí. Saca su sillita. Pero lo hizo sin querer, lo hizo sin querer. Saca sus caguamas, no me quedaba grandotas, y se pone a escucharlos. Sí. Pero la música era más grande la de él, de corrido, que la nuestra de cantos. Sí, como le digo, lo hizo sin querer. Eso es el enemigo plenamente, ¿verdad? Entonces el pastor me dice, Jaime, ahí te lo encargo, ve ahora con él. Sí. Porque a mí me encanta ver esto. Luego cuando le invito, vente a la campaña, te invitamos. No, aquí me quedo. Ven, te invitamos. No, aquí me quedo. Bueno, ahora por ti. A que salga el chamuco de adentro. El Señor. Oré junto con él. Y le dije, Padre, te lo encargo. Tú sabes cómo actúas. Y le regresé a la campaña. A los 15 minutos, y de cómo actúa Dios, porque es su obra. Se empezó a la bocina a salir humo. Humo. Y a los 5 minutos se empezó a quemar con flama. Se le estaba quemando toda la bocina. Y el Señor, asustado, diciendo, ¿por qué? Entonces fui con él y dije, vente a la campaña, te invitamos. Y fue a la campaña y se quedó ahí todo el tiempo. Él entendió que con Dios no se lucha, no se pelea, vaya. Para todo el mundo quedó asombrado de que Dios responde cuando es su obra. Sí, así es, hermanos. Bendiga. Definitivamente, mire, habrá algunas personas que tal vez se muestren reticentes a aceptar cosas como esa, pero nosotros que conocemos al Señor
sabemos que Dios obra de diferentes maneras y en cosas o de formas que a veces nosotros ni siquiera se lo hemos pedido o imaginamos, porque recuerde que Dios no es un Dios que está allí para hacer lo que nosotros le digamos que Él haga. Él sabe qué es lo que va a hacer. Cuando nosotros nos acercamos y Él está viendo que hay un obstáculo, Él si desea quitar ese obstáculo, Él lo va a quitar. ¿Cómo? Él también lo decidirá. Si Él desea que ese obstáculo permanezca y que a pesar de eso nosotros estemos sufriendo con eso, bueno, Pablo decía, ¿no? Yo tengo un aguijón en mi carne, le he pedido al Señor 3 veces y no me lo ha quitado, ¿no? O sea, Él ha dicho, bástate mi gracia. Habrá ocasiones en las que el Señor no haga eso, no tiene que hacerlo siempre, pero hay ocasiones en las que sí lo hace. Y por eso nosotros debemos de darle gracias a Dios. Recordemos que Él es un Dios soberano y Él está en control absoluto de todas las cosas. No dudamos de que el Señor decidió quitar ese obstáculo y hacerlo de esa manera. Y por eso nosotros le adoramos y por eso le honramos y por eso predicamos su palabra. Queremos que todas las personas conozcan a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso, a ese Dios justo que jamás abandona a sus hijos. Gracias por compartir ese testimonio, hermano. Efectivamente, es una lucha, es una guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y se dan a conocer o se desempeñan, se desarrollan, se hacen presentes de diferentes maneras. Pero cuando nosotros vamos al Señor en oración, cuando estamos en una correcta comunión con Él, el Señor Jesucristo no nos va a abandonar. Recuerde, Él dijo que debíamos de ir a Jerusalén, a Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también dijo que no íbamos a ir solos. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que extendámonos con esa fe, vayamos adelante, el Señor está con nosotros, seamos obedientes a su voz, depositemos nuestra confianza en Él y Él se glorificará. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Haciendo contacto con Houston, comunicándonos a la base de Houston. Aquí la NASA responde. No se crea. No, sí, hermano, es bien importante, pero es bien importante aclarar y entender bien, hermano, ese concepto. Porque lo que usted decía, hermano, es bien cierto. Dios no está obligado a contestarnos todo lo que nosotros queremos. Sí. Pero hay que pedir, o sea, vivir en el Espíritu para tener esa sensibilidad de lo que Dios nos está respondiendo. Sí. Como usted decía, y como el hermano lo externó allá en Monterrey, bueno, pues ahí Dios le quemó eso. Bueno, es que Dios decidió hacer eso. Pero si no hubiera decidido soberanamente, porque Él es soberano, no, pues prácticamente ahí, a lo mejor, ¿sabes qué? Era Dios trabajando con la iglesia para que pues inviten más gente, se escuche más la alabanza, ¿no? Entonces, Dios trabaja soberanamente, hermano. Me quedé maravillado con ese ejemplo, pero sí es bien cierto, hermano. Es bien cierto, pero tener esa madurez espiritual y sensibilidad para poder hacer prácticamente lo que Dios dice solamente. Amén, amén. Pues gracias, hermanos, por esos comentarios. No me resta solamente decirles, estén al pendiente, ustedes van a recibir ahí. Van a recibir ustedes ahí un link, un enlace para que puedan accesar a la plataforma y descargar entonces algunos materiales que se les van a enviar. Recuerden, las próximas 3 semanas ustedes tendrán la reunión de Antiguo Testamento 1 y durante estas semanas van a trabajar en esas asignaturas. Consulten la página de internet y ahí van a recibir toda información. Estaremos en contacto a través de ese medio. Nuestro hermano Ricky, también como nuestro hermano Pacuot, acá en Monterrey, ya tienen nuestros contactos. Y hermanos, estemos en comunicación, aprovechemos estos medios que Dios nos ha dado para su gloria. Qué bueno es estar en comunicación y podernos estar entonces retroalimentando, nutriendo, edificando. Que Dios les bendiga a ustedes. Si no tienen otra pregunta más,
Mi oración por ustedes, que el Señor les prospere grandemente y les use poderosamente durante estos días que siguen, y el día de mañana tengan un glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo en su iglesia. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Ha sido una gran bendición, hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga.